Muy bien, comenzamos entonces este último periodo, podemos decir el segundo cuatrimestre de esta materia, retomando, yo no me acuerdo si lo hemos visto con profundidad, el tema de las reformas llevadas a cabo por el virrey Francisco de Toledo, pero es como interesante retomar algunas ideas, puesto que cuando analicemos el siglo XVII, gran parte de estas reformas o algunas de estas medidas aplicadas por el virrey Francisco de Toledo van a ser cuestionadas y repensadas en el siglo XVII en relación, bueno, a una serie de procesos que se van dando precisamente en ese siglo. Entonces, nosotros, como para recordar esta parte, hablábamos en lo que se refiere al primer trimestre de un periodo que denominábamos como de transición al sistema colonial, en donde se pueden observar la presencia de agentes de poder a nivel local. En este caso, nuestra mirada se centraba principalmente en la figura de los encomenderos, como así también en la mirada de el rol que habían jugado los curacas. Ahí es como bien interesante, en un nuevo contexto político, ellos como agentes de poder logran una relativa autonomía y comienzan a generar instancias de negociación o de alianzas que podríamos llamar incómodas con los encomenderos, que para recordarles a ustedes, a ver que admita Agustina, que para recordarles a ustedes, en particular los encomenderos, eran estos beneméritos de la conquista que habían recibido un número determinado de indios para gozar de ellos del usufructo del pago de un tributo de naturaleza distinta, podemos decir así, ¿no? Es decir, puede ser en productos de la tierra, en servicio personal, entre otros, ¿no? Entonces, el encomendero gozaba de un gran prestigio y obviamente el mecanismo jurídico que le permite el acceso, digamos, a indios encomendados tiene que ver con el hecho del sentido premial de la conquista, ¿no? El encomendero recibe en virtud al el avance territorial y a la conquista del territorio y de las comunidades insertas en el mismo, recibe un premio, y este premio se traduce en, entre otras cuestiones, una encomienda de indios, como así también podemos decir mercedes de tierra y de agua. A ver, admito acá dos más. Entonces, en ese contexto de transición son estos dos agentes o actores que podemos decir económicos y políticos claves que generan como una instancia, digamos, de refeudalización del territorio, en donde el encomendero ejerce una especie de dominio jurisdiccional sobre la base de el territorio al cual había podido acceder en principio, y mucho tiene que ver con esta idea de la debilidad del Estado colonial que se va configurando muy lentamente, porque, bueno, hay una serie de procesos políticos, digamos, ¿no? Tanto, uno puede decir, tanto en lo que es España, se refiere al tema de un proceso de centralización política que se da precisamente en la península ibérica, y obviamente aquí en particular, bueno, hay estructuras burocráticas que se van instalando paulatinamente, y hay un proceso que llevará más adelante a la institucionalización del poder monárquico, digamos, en este territorio. Mientras tanto, bueno, se plantea esta situación política, ¿no? En este caso. Desde el punto de vista, uno cuando analiza el tema de la conquista en los Andes meridionales, recuerden ustedes, nosotros nos enfocamos en los Andes meridionales, pero las dinámicas propias de las conquistas van a depender de los territorios, ¿no? Digo esto porque hay una conquista temprana que se da principalmente en aquellos territorios cuyas sociedades se han desarrollado estatalmente, con fuertes burocracias, la presencia de un ejército. Estoy
pensando en aztecas e incas, y los tiempos o los ritmos de la conquista en aquellos grupos étnicos que no están organizados en estados, pero más bien son jefaturas, por ejemplo, y más aún hacia otras áreas como estoy pensando en la Patagonia o el norte de México. Allí la dinámica de la conquista como que se va a ver en algún sentido obstaculizado por las características culturales de los grupos étnicos. Primero, porque son grupos étnicos que no están habituados al pago del tributo. Luego es que hay jefaturas que son autónomas, que son independientes, son muy belicosos, tienen una amplia movilidad territorial, son grupos pequeños. Entonces, ahí la dinámica de la conquista es totalmente distinta, ¿no? En lo que se refiere a la parte del centro, en las áreas nucleares, culturales, el caso azteca e inca, bueno, la conquista se da, digamos, mediatizada, recuerden ustedes, por la participación de los propios grupos étnicos que resistían la presencia de los imperios tanto azteca como inca, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que en algún momento hablaba sobre la idea del colaboracionismo, ¿no? En este caso. Pero también lo que uno intenta destacar acá, particularmente, es, fíjense, el tema de las resistencias, ¿no? Es decir, hay grupos étnicos o comunidades que se organizan en función a una resistencia contra el avance español. Estoy hablando de la experiencia del Estado Unión Inca de Vilcabamba o del movimiento milenarista Taquioncoy. Y desde el punto de vista de lo económico, esto es como para seguir avanzando, aprovechando el tema de esta presentación, tenemos que obviamente con la presencia del mundo occidental en lo que es el territorio americano, hay procesos económicos que han llevado a la instalación de lo que uno conoce como economía de mercado, ¿no? Esta lógica económica que gira en torno a la oferta y la demanda de determinado tipo de productos, que esta economía de mercado que es superior inclusive a las entidades políticas. Recuerden, en algún momento en la introducción de esta materia hablamos sobre la famosa economía mundo capitalista o europea que va tomando forma, finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Bueno, dentro de ese contexto hablamos sobre la economía del mercado, en donde obviamente, si ustedes recuerdan el texto de Natal Baxtel, la economía de mercado, esta lógica de los intercambios de productos y todo lo demás, que nada tiene que ver con el trueque, sino con la incorporación principalmente de la moneda, ¿no? En este caso. Entonces, hay una economía que se va constituyendo paulatinamente también, no es de un día para el otro. Piensen ustedes que en los Andes meridionales no había mercado, no había comercio, salvo en el caso de la costa, pero con otras características diferentes a los occidentales, pero obviamente eso lleva un proceso, pero lo que interesa acá, y como ustedes pueden ver en la filmina, hay una economía que es muy dependiente de la minería, ¿no? Bueno, ahí sería como interesante a ustedes preguntarles qué sabemos de minería, ¿no? Hasta este momento. A ver, ¿alguien me puede, por favor, responder? ¿Saben algo sobre la minería en el periodo colonial? ¿Cómo es el tema ahí? ¿Están ahí? Aunque sea por chat, si tienen miedo de responder, pero como que sería interesante saber, ¿no? Como para que yo pueda explayarme sobre eso, porque si no sabemos, o si yo parto de la idea de que ustedes lo saben, entonces, por más bonito que pueda plantear la clase, sería como interesante saberlo. ¿Están? ¿Micaela está? ¿Micaela? Bueno, María Luz, sí, profe, dice, bueno,
Ok, eso creo que lo pudieron ver ustedes en Argentina 1, quizás, ¿no? No sé si ya creo que ya habrán leído a Sadurian, pero bueno, avanzo entonces sobre la base de esto. Bueno, resulta que cuando llegan los conquistadores, ustedes saben muy bien que la base de la conquista es la búsqueda de metales preciosos, ¿no? El oro y la plata. Hay muchos autores, y esto está bien fundamentado, que demuestran muy claramente que las proyecciones en términos de exploraciones iniciales y luego más bien de la conquista territorial tiene mucho que ver con la necesidad de estos metales preciosos, y las proyecciones tienen que ver en base, obviamente, a la información que los conquistadores reciben sobre determinados tipos de territorios donde aparentemente existían, bueno, los metales preciosos, ¿no? Entonces, la famosa proyección de los conquistadores en la cuenca del Plata tiene que ver particularmente en la búsqueda de los famosos cerros de plata, ¿no? Bueno, aparecen mitos como el Paititi, por ejemplo, etcétera. Bueno, lo que quiero decir es que la base de la conquista entonces la búsqueda de metales preciosos, y bueno, y en los primeros tiempos hay envío de remesas de oro y plata, en este caso hacia España, pero recuerden ustedes que ese oro y plata proviene principalmente del saqueo sistemático de parte de los españoles de templos, obviamente también de un proceso de huaqueo, ¿no? Es decir, la interrupción de determinados sitios de enterratorios, donde obviamente, como ustedes suponen, habían este tipo de metales preciosos. Entonces, es muy recordado también el tema del pago a través de determinados tipos de bienes de oro y plata, de pago de un rescate a Atahualpa por la liberación de Atahualpa, por ejemplo. Bueno, pero esta es una etapa inicial, podemos decir así, de saqueo que en algún momento se termina agotando, ¿no? Y eso va a promover la necesidad de exploración y búsqueda, en este caso, de yacimientos de metales preciosos. Como ustedes saben, en el caso americano, las primeras experiencias de parte de los europeos en cuanto a la explotación minera se da en la Española, ¿no? Cuando la Española es la isla donde se asienta en los primeros tiempos Cristóbal Colón, y en donde se comienza con la explotación del oro aluvional, fíjense, es decir, el oro que proviene de los ríos. Entonces hay como mecanismos que han coaccionado a los indígenas de la zona, de la isla, a la extracción precisamente de estas famosas pepitas de oro. En el mundo americano se trabajaba el tema de metales, y obviamente en el caso de los incas también tenían como vasta experiencia en lo que se refiere a la extracción de este tipo de minerales, principalmente el tema de la plata, por ejemplo. Es así, por ejemplo, que hay una mina muy cerca de Potosí, a unos kilómetros hacia el sur, son las famosas minas de Porco, que eran unas minas explotadas por los incas, por ejemplo, que conocían obviamente la técnica de extracción, como así también la técnica de refinamiento. Esto como para que ustedes lo tengan en cuenta, que es la técnica de la guaira, un método muy sencillo de fundición del metal. Se aplica en metales de alta calidad principalmente, pero lo que quiero decir es, bueno, que los incas no desconocían bajo ninguna circunstancia el tema de la práctica de la minería. Entonces, cuando los españoles llegan, obviamente toman dominio o posesión de estos como centros mineros, digamos, prehispánicos. Muchos desconocen obviamente la técnica y aprovechan las técnicas indígenas para el tema de la producción. Y tal cual como lo señalan muy bien ahí los compañeros, el tema de Potosí resulta como muy importante. Ya los incas, como los indígenas en general, conocían la existencia de este famoso Cerro Rico de Potosí. Entonces, obviamente, hasta que fuera descubierto, en este caso por los españoles, va a ser recién hacia 1545. Y de 1545 en adelante se va a convertir Potosí, esto es procesualmente, en un centro o en un polo de desarrollo económico,
de importancia y que va a activar en el tiempo principalmente el tema de la economía de mercado, ¿no? A través de esta idea del mercado interno colonial, digamos, si se quiere. Entonces, la minería va a jugar un papel muy importante y se va a convertir, digamos, si se quiere, en la principal actividad económica. Entonces, sobre esto, obviamente que vamos a seguir hablando paulatinamente más adelante. En ese contexto de transición, fíjense, si ustedes no mal recuerdan, habían leído un poco sobre el marco jurídico que ha llevado, entre comillas, a la protección de los indígenas. ¿Recuerdan ustedes ese texto que habla sobre el famoso debate entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, por ejemplo, y las famosas leyes nuevas, ¿no? Que intentan las leyes nuevas coartar el poder de los encomenderos, porque era una preocupación en este caso de parte de la corona, el poder que tenían estos personajes que imponían el tributo, por ejemplo, que ejercían el servicio personal sobre los indios, pero que imponían, la tasa de tributo, entre otras cuestiones. Entonces, se intenta, a sabiendas de que la encomienda era una institución dañina para la población indígena, se intenta terminar o condicionar la existencia de las mismas, ¿no? Entonces, la aplicación de las leyes nuevas no fue tan fácil como se pudiera pensar. En principio, quien es el responsable de ejecutar las leyes nuevas es el virrey Blasco Núñez de Vela, en 1544, y eso genera una situación muy conflictiva de rebelión de los encomenderos y obviamente la muerte de este virrey. Esto, como dicho así rápidamente, también podemos decir que luego del virrey, en este caso Núñez de Vela, entra el famoso pacificador don Pedro Lagasca. Este obviamente interviene ahí en ese contexto de conflicto, quita encomiendas a los rebeldes y recompensa con ellas a los leales, ¿no? Él es el primero que realiza una famosa visita, digamos, en este caso al virreinato del Perú, una visita con fines fiscales, digamos, si se quiere, y él realiza la primera tasación del tributo indígena, esto es hacia 1549. Con el virrey Antonio de Mendoza, el que le sigue al Pedro Lagasca, también hubo como un intento de reorganización general del virreinato del Perú, y hay un dato como interesante, que es que entre 1560 y 1570 hay un periodo que se llama de interregno, se dice, es un diseño expectante de incertidumbre, en el cual se inicia una serie de indagaciones, fíjense, a través de visitas, sobre la organización indígena a cargo de funcionarios altamente instruidos, ¿no? Entonces, estos son como datos o referencias respecto a qué es lo que está pasando en los Andes meridionales entre 1550 y 1570 en términos políticos, y que tiene mucho que ver con cambios en las políticas de parte de la corona, una actitud totalmente diferente respecto a qué hacer en términos de la organización, en este caso del virreinato. Esto es como un dato como muy importante. Lo que ustedes pueden ver ahí, fíjense, esto es el famoso Cerro Rico de Potosí, ¿no? Es un dato del cual hay que avanzar, del cual hay que hablar. Ustedes, bueno, si bien este es un dibujo, pero muestra a las claras, digamos, lo inhóspito que es el terreno, ¿no? La población más cercana de allí es un lugar que se llama Cantunmarca, ¿no? Que está en las salidas de Potosí, ¿no? En este caso. Y lo que uno puede ver ahí es, bueno, Potosí está ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la cúspide del cerro está a 4.800 metros sobre el nivel del mar, y es allí donde particularmente se encuentran
los famosos yacimientos de plata, que en un primer momento eran como muy superficiales y que después, bueno, a medida que se han ido profundizando los trabajos, se tuvieron que comenzar a cavar, en este caso, las famosas minas, ¿no? Las minas son construcciones hechas por los hombres en particular, y entonces con el propósito de extraer, en este caso, la plata. Si hemos de marcar una característica de la minería en Potosí, fíjense, entre 1545 y 1570, podemos decir lo siguiente, ¿no? Antes de esto, quiero advertir que hablar sobre estas características nos va a permitir a nosotros comprender la naturaleza, digamos, de las reformas encaradas por el virrey Francisco de Toledo hacia 1570. Y las reformas del virrey Francisco de Toledo son como muy importantes en el sentido de que permite la institucionalización, digamos, si se quiere, del poder de la corona en un territorio que hasta ese momento había sido manejado por los encomenderos. Entonces, digo lo siguiente, un breve relato, ¿no? Los indígenas conocían la existencia de Potosí, pero nunca se animaron a explotarla. Dice que hay una leyenda que cuenta, dice que cuando intentaron explotar los yacimientos, hubo una voz, dice que salió del cielo y que les dijo que esa riqueza estaba destinada a otros hombres. Entonces, pero el tema es que hay un personaje que aparece en el camino, un indígena de apellido Hualpa, que un día, persiguiendo a una de sus llamas, este Hualpa era un indio encomendado de Diego Centeno, ¿no? Él era el encomendero, digamos, en este caso. Entonces un día se le escapó una llama por este famoso Cerro Rico de Potosí, y como que se le hizo de noche, ¿no? Entonces ha decidido quedarse en el lugar, a pesar del frío y todo lo demás, a dormitar allí y bueno, y esperar a que amaneciera. Entonces, cuenta la leyenda que decidió ante el frío encender fuego, encendió una fogata y se durmió. Al otro día, cuando en este caso se despierta, descubre que donde él había encendido el fuego había plata derretida, ¿no? Entonces, con tan solo cavar superficialmente, se da cuenta de que estaba ante la presencia de una veta de plata y obviamente una veta rica en minerales, ¿no? En este caso. La veta, recuerden ustedes que es una formación natural. Entonces, Hualpa, sabiendo sobre el tema, bueno, decide comenzar a extraer plata por sus propios medios, a escondida, ¿no? Sin avisarle, en este caso, a su encomendero ni a otros indios. Y en algún momento, bueno, hay otro indio que sospecha de Hualpa, ve que está como mejor económicamente y todo lo demás, lo termina denunciando ante Diego Centeno, y Centeno lo obliga a que Hualpa le señale dónde había encontrado la plata. Entonces, una vez señalado el lugar, Diego Centeno denuncia a la corona el descubrimiento de una veta de plata, es decir, que él se termina apropiando de la misma, y por eso esa primera veta de plata se llama la descubridora, ¿no? En este caso. Entonces, es allí donde comienza la historia, digamos, del Cerro Rico de Potosí. Entonces, es una primera etapa muy, muy improvisada, porque recuerdan ustedes que no hay población asentada en el lugar. Los primeros indígenas que comienzan a asistir a la misma, como verán ustedes, son los yanaconas, que son una mano de obra libre, son profesionales estos yanaconas, porque venían de las minas de Porco al sur, y ellos conocían las técnicas de refinamiento y de fundición. Entonces son los primeros, o son las primeras personas de las cuales en aquel momento se advertía sobre su presencia, y quienes comenzaron obviamente a explotar en este caso, esas vetas. Más adelante, en función a que se descubren otras vetas y que se requiere de mano de obra, los propios encomenderos de la zona comienzan a enviar mano de obra, en este caso
de manera coaccionada, porque eran dependientes, en este caso, de las encomiendas, y asisten al lugar temporariamente y lo hacen con el propósito de obtener moneda, ¿no? Para pagar el tema del tributo, dado que el encomendero le solicitaba que parte del tributo fuera pagado en moneda. Entonces, se lo envía a través de este famoso sistema que se llama la mita minera, organizada por los propios encomenderos, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden observar que ese sistema de trabajo inicial se caracteriza por ser dual, ¿no? Hay mano de obra libre, los yanaconas, que son mineros profesionales, y mano de obra coaccionada, los mitayos principalmente, que es mano de obra no especializada y que obviamente hacía el trabajo como más duro en las minas. Como les dije, en el caso de los yanaconas que provienen de Porco, estos se caracterizan por tener el conocimiento técnico de la extracción, ¿no? En este caso, conocimiento técnico que no tenían los españoles, que en realidad se llaman dueños de estacas de minas, ¿no? Porque una vez que se descubre, en este caso, esta beta, la descubridora, hay otros españoles que también se acercan al lugar y dicen, bueno, este es el sector que yo voy a dedicar a la extracción de la plata, también denuncian. Digamos que los recursos, en este caso vinculados con los minerales, pertenecen a la corona, pero la corona, al no poder explotar lo mismo, le cede esa posibilidad a los particulares a cambio del pago de un porcentaje, ¿no? Generalmente el 20% de lo extraído va a parar en manos de la corona en calidad de impuestos. Entonces, en este periodo, 1545, 1570, son los indígenas los que tienen el absoluto dominio, digamos, se quiere, de los medios de producción y de las técnicas de refinamiento, ¿no? Hay algunos autores que esta etapa la llaman fase de la Guaira por la técnica de refinamiento que se utiliza, fíjense en ustedes, ¿no? En principio, podemos traer a colación esto que vemos ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es una guaira? Fíjense, ahí está. Estos son como instrumentos, ya dije, indígenas. Ahí abajo se puede ver una fotografía, ¿no? La guaira debe tener como 1 metro aproximadamente, con pequeños agujeros, hechos de diferentes materiales. La guaira, principalmente de barro, se lo colocaba en las partes más elevadas, y por esos agujeros corría el viento, ¿no? El viento que permitía elevar la temperatura. Claro que hacia el interior de este instrumento se colocaba en principio algún tipo de combustible de la zona, plomo y plata molida, ¿no? Eso, una vez elevada la temperatura, discurría hacia la parte de abajo, donde quedaba la plata más o menos fundida, ¿no? Luego pasará por otra etapa de refinamiento, pero bueno, era una técnica, así dicho obviamente, groseramente, indígena, muy utilizada en minerales de alta ley. Esto que ustedes pueden ver acá es la historia, digamos, de los ritmos de producción de la plata en Potosí, como así también en Nueva España. Fíjense, el rojo es Potosí, ¿no? Ahí en la primera parte verán que tenemos 1545 hasta 1570 aproximadamente, donde los niveles de producción están bajos, son como discontinuos, digamos, si quieren, ¿no? Y luego, 1570 en adelante, se observa que hay como un boom de la producción que dura hasta 1620 aproximadamente, y luego la producción comienza a decaer hasta 1720, 30 aproximadamente, donde hay un leve incremento. En el caso de Nueva España, fíjense, la producción ha sido muy constante hasta 1700, y luego se ve que hay un boom de la producción a lo largo del siglo, ¿no? Un constante crecimiento de la misma, que tiene que ver por otro tipo de reformas que se dan también en ese ámbito. Alguien preguntará, profesor, ¿y cómo hacen, ¿no?, los historiadores, economistas principalmente, para obtener estas curvas? Bueno, principalmente estas curvas son obtenidas a través de datos estadísticos que resultan de los ingresos fiscales, ¿no?, de la corona. ¿Se acuerdan que les hablaba sobre el 20% que se debía pagar de lo producido? Entonces,
Eso queda registrado en algún tipo de libro y eso se vuelca obviamente a un sistema, a una computadora y de ahí se obtiene estos ritmos. Ahí obviamente uno puede decir estas curvas son aproximadas porque acá es como difícil poder controlar el tema de la plata que no entra, que no paga impuestos. Es decir, que, por ejemplo, que se convierten en menajes o en utensilios de plata utilizados en la vida cotidiana y que de repente no pagaron el impuesto correspondiente. Bueno, acá no entraría, digamos, ese tipo de evidencias como para ver el tema de la dinámica de la producción, mucho menos la plata que es contrabandeada, ¿no? Es decir, que aquella que no paga el impuesto correspondiente. Pero de todas maneras, bueno, acá uno puede ver, digamos, los ciclos de la producción en lo que se refiere al tema de la minería. Para que ustedes anoten acá la situación de la minería antes de las reformas toledanas, tenemos, en principio, que esa minería, si bien entra en periodo de bonanza en los primeros tiempos, en algún momento comienza a entrar en un periodo de crisis. Por ejemplo, si ustedes pueden ver ahí, dice una técnica obsoleta, la guaira, ¿no? Porque la guaira es ese método que ustedes veían allí de fundición, que solo se aplica en los minerales de alta ley, fíjense, de alta ley. Los minerales se dividen en minerales de alta ley, de alta concentración o de baja ley, ¿no? Entonces, a medida que los trabajos se fueron profundizando hacia el interior del Cerro Rico, los minerales que se obtenían eran de baja ley. Por lo tanto, esta técnica indígena se hace obsoleta en algún momento e impide la obtención de un rendimiento acorde a los primeros tiempos. Respecto al tema de la provisión irregular de la mano de obra, dijimos que habían dos tipos de mano de obra, ¿se acuerdan ustedes? La mano de obra libre, que se contrata en el mercado laboral, ¿no? Es decir, alguien dice, bueno, se necesita tanta mano de obra, se paga su honorario correspondiente, es un sueldo elevado, digamos, si se quiere, porque se caracterizan por ser, en este caso, se caracterizan por ser eh, a ver, entonces estoy hablando de la mano de obra, en este caso, mano de obra libre, contratada en un mercado laboral, digamos, se quiere, en un mercado laboral es mano de obra, esto quise decir, es mano de obra especializada, y por lo tanto los costos de contratación son como elevados. Y la otra mano de obra es la mita, recuerden, mano de obra coaccionada. Recuerden ustedes que la mita era un sistema de prestación de trabajo rotativo, ¿no? Ahí está el dato, sistema de prestación de trabajo rotativo, que organizaba la mano de obra para pagar tributos en el contexto incaico, y es una institución que obviamente, en este caso, pervive en el periodo colonial, ¿no? Esta es una de las estructuras, digamos, señaladas por Nathan Baxter. Entonces, esta mita, o estos trabajadores, mitayos, que asistían a trabajar en las minas, lo hacían como temporariamente, ¿no? Es decir, lo hacían por 1 o 2 meses, sin interrumpir sus actividades agrícolas y ganaderas, u otras de carácter comercial, por ejemplo. Es decir, una vez que cumplían con su tarea, lo que hacían era abandonaban el lugar y se volvían a sus comunidades de origen, ¿no? Entonces, la minería no contaba con una provisión regular de mano de obra a lo largo del año, y eso también como que dificultan los rendimientos de la producción, y eso hay que solucionarlo en algún momento. Entonces, como ustedes comprenderán, lo que uno puede observar ahí es que hay una crisis de la producción de la minería que se observa anteriormente en esta gráfica, verán, aquí ven que hay una tendencia de la curva hacia abajo, en esta primera parte, dice donde dice 1550, eso es producto de que la minería entra en una crisis, pero dado que la economía depende principalmente de la minería, es decir, la economía en general, entre ellos el comercio, ingresan también en un periodo de crisis que hay que resolver. ¿Está? Bueno, preguntas, todo bien hasta acá, se entiende, quieren que profundice algo más sobre esto para poder avanzar un poquito sobre las reformas. Bueno,
Ok, entonces sigo lo que dice Lorenzo, Alejandro. Ah, bueno, avanzo, Anaí, entonces avanzo un poquito más. Eh, esta frase eh, es ideal para entender cuál era la situación del virreinato del Perú, fíjense, antes de la reforma de Toledo. Dice, en el tiempo que llegó a este reino el excelentísimo señor virrey don Francisco de Toledo, que sea en gloria, que fue el año de 1569, halló en la tierra mucha disminución la potencia de plata que había tenido, por haberse acabado los metales ricos de este cerro. Y con esta falta estaba trocada, es decir, estaba cambiada toda la tierra y república, que tan felicísima había sido por sus riquezas, que tan pregonadas estaban en un mundo por los ricos despojos que de aquí habían llevado. Dice, con que tantos hombres se habían hecho ricos y esta ruina y daño tan general íbase cada vez sintiendo más por la poca plata que había y el poco precio y mala expedición que tenían las mercancías, en especial la ropa y frutas de la tierra y sus comidas y mantenimientos, contratación de coca y ganado, ¿no? Esto es lo que dice esta fuente que resulta como bien interesante. Entonces, lo que hay que pensar ahí es cuáles van a ser las reformas encaradas por el virrey Francisco de Toledo para dar, digamos, solución a esta crisis económica. Me fijo acá un poquito. Bueno, entonces, acá las reformas del virrey Francisco de Toledo, hay que decir, no son las únicas que se dan en el territorio americano, ¿no? También en España, con Valderrama, también se da como una serie de medidas con impacto fiscal, ¿no? Esto es bien interesante para que ustedes lo sepan, ¿no? Con ambos, Valderrama y Toledo, se aplica lo que se llama la política del colonialismo. Esto significa procesos que han llevado a que la corona tomara el control del territorio y se aplicara ya, ¿no? Algunos principios de lo que es una política de carácter colonial avalada por el Estado y obviamente dejando de lado, ¿no?, a estos agentes de poder que hasta ese momento lo tenían. En el caso de, uno dice, profesor, ¿por qué en este momento, ¿no?, se aplica esta política del colonialismo? Y lo que hay que decir acá particularmente es que la razón principal es las bancarrotas por la cual había entrado la corona debido a una serie de guerras en el Mediterráneo. Entonces, lo que necesitaba principalmente la corona en aquel momento era mayores recursos fiscales. Entonces, si hemos de anotar un objetivo principal, en este caso de las reformas del virrey Francisco de Toledo, puedo decir que el objetivo principal es o se refiere a la necesidad de incrementar los recursos fiscales. Para lo cual, podemos decir así, se apunta principalmente a ver en términos estratégicos una serie de medidas orientadas a la actividad principal en los Andes meridionales, que había sido la minería. Entonces ellos consideraban que al incrementar la producción de la minería, se iba a incrementar, en este caso, el porcentaje que le correspondía a la corona en términos de impuestos, y esto obviamente iba a ser beneficiable, ¿no? Otra de las medidas tiene que ver con una mayor centralización, digamos, del poder, en términos fiscales, digamos, se quiere, y en vez de que el tributo, la masa tributaria, fuera a parar en manos de los encomenderos, la idea es que la mayor parte de la masa tributaria fuera a parar en manos de la corona. Para lo cual, bueno, va a generar una serie de, podemos decir así, estructuras en términos administrativos y burocráticos para tener un mejor control del territorio, ¿no? Eso también es un detalle como interesante. Hay una beta también muy linda que tiene que ver desde el aspecto de lo religioso, que nosotros no lo hemos visto tanto, y que tiene que ver con el hecho de que esta corona es una corona
obviamente católica. Recuerden ustedes que en el mundo europeo se está tratando de generar políticas en contra de la contrarreforma. Entonces, ahí en ese escenario aparecen los jesuitas y ahí ustedes ven, ¿no? Dice el aspecto eclesiástico, es un aspecto que lo vamos a ver así brevemente, la organización de la minería, el régimen laboral de los indios, y hay otros aspectos como la tributación, reducciones y el trato de los indios. Bueno, en primer lugar, haciendo alusión al tema de los encomenderos, al tema de los curacas, de las alianzas que habían entre ellos en particular, lo que se intenta acá, entre otras cuestiones, era ver el modo de cómo, ahí está, dice, se propiciaba la liquidación de los resabios del feudalismo que los primeros conquistadores españoles pretendieron establecer en Indias con la perpetuidad de las encomiendas. Es decir, hay, como muy bien ustedes pueden ver en el título, modificaciones en las estructuras de poder, en este caso, condicionando el poder de los encomenderos. Para lo cual, en principio, la corona va a asumir la responsabilidad de imponer desde su propio criterio, en este caso, la tasa tributaria, ¿no? Hasta ese momento, quien imponía la tasa tributaria, es decir, qué se iba a pagar, cómo y todo lo demás, había sido el encomendero. Bueno, a partir de ahora no. A partir de ahora va a haber un único criterio, digamos, tributario, y eso va a ser llevado a cabo por parte de la corona. El encomendero hasta ese momento también cobraba tributo, ¿no? La corona, para contrarrestar ese poder, crea la figura de un funcionario, que es la del corregidor, que va a estar a cargo de lo que se llama el corregimiento, en principio. Entonces son como medidas claves, en este caso, para comprender cómo la corona va condicionando entonces el poder de los encomenderos. Obviamente, está de más decir que se aplica a rajatabla el tema de las famosas leyes nuevas, ¿no? Estas leyes que van a condicionar a las encomiendas, digamos. Dice esta frase: notorio es que en estos reinos del Perú no hay otra granjería ni contratación que importe a la perpetuidad y conservación de ellos, sino es la labor de las minas, mediante la cual se han conservado hasta ahora en la prosperidad que todos han visto, porque sin el oro y plata que de ellas procede, no pueden tener comercio con España ni con otro ningún reino, porque todo cuanto en ellos se cría y puede criar, por haber dos mares de en medio, no se puede llevar a otras partes sin que fuesen malas costas, sin comparación que el aprovechamiento, y siendo esta la causa por la que se poblaron, sin ello hubiese notable disminución como la empezó a haber por falta de metales ricos, también la habrían en la doctrina y predicación evangélica y en la justicia, porque faltaría en ello la posibilidad para que su majestad pudiese pagar los estipendios y salarios de las personas que en ello extienden. Porque asimismo cesaría los almojarifajos, que es una serie de impuestos, dice, y bajaría las aduanas, de manera que en lo general de todos y particular de cada uno, habría notable quiebra y disminución. Bueno, esta es una frase bien interesante que demuestra, en principio, en qué medida la crisis de la minería afecta a todo el ámbito colonial, ¿no? En este caso. Entonces, este pensamiento, el mencionado anteriormente, refleja, ¿no?, la creación de un sector de alta productividad utilizando mano de obra barata por la baja productividad de la organización económica existente agraria, ¿no? Está hablando particularmente sobre la necesidad de incentivar, en este caso, el tema de la producción minera centrado en Potosí, y ver los mecanismos de cómo desarticular en algún sentido las lógicas de producción que se dan hacia el interior de las comunidades indígenas, ¿no? Y ver cómo, a través de mecanismos maestros, se expulsa la mano de obra de las comunidades y van a ser orientadas particularmente al trabajo en la minería. Ya para terminar, digamos, esta primera parte y para dejarlos, digamos, como libres, indicándoles que después les voy a dejar un trabajo práctico, la semana que viene vamos a ver entonces de lleno las reformas del Virrey Toledo, con algunas medidas que han sido como muy efectivas y que han permitido,
en este caso, que se eleven los niveles de la producción en la minería y una serie de cambios como que son como muy importantes tenerlos en cuenta. ¿Hay preguntas? Bueno, mañana le voy a colgar entonces un texto sobre la mita, ¿no? Que dice, ¿va a seguir usando el Classroom? Sí, por supuesto. Ay, no vi quién decía. Sí, por supuesto. Ahí voy a colgar entonces la actividad práctica para que ustedes lean sobre la mita principalmente y podamos discutir la semana que viene. ¿Estamos de acuerdo, Celeste? Celeste ahí escribió. Entonces, sí, voy a subir la grabación también. Muy bien, les mando entonces un saludo y nos estamos viendo entonces el próximo martes. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, profe. Adiós, adiós. Chao, profe. Chao, chao. Adiós. Adiós, profe.